Ya no podemos seguir pecando. Romanos 6, del 1 al 23. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia de la que habla el apóstol Pablo se refiere a la salvación del pecado que se consigue especialmente al creer en la justicia de Dios. Lo que Pablo está resaltando en particular en el capítulo 6 de Romanos es la fe que cree en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, su muerte y su resurrección. En cuanto al pecado, Pablo hace una pregunta retórica aquí sobre si los que hemos muerto al pecado con Jesucristo debemos seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde aún más. Esta pregunta está dirigida a los que dicen sin sentido: ¿acaso no dice Pablo que debemos pecar más ya que hemos recibido la remisión de nuestros pecados para siempre al creer en la justicia de Dios? Para contestar esta pregunta en el capítulo 6, Pablo da su explicación final de cómo los que creen en la justicia de Dios deben vivir sus vidas por fe. Al preguntar, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo contestó que esto no debía ser. La razón por la que no podemos seguir en el pecado es que hemos sido librados y salvados de todos nuestros pecados al creer en la justicia de Dios. Una persona que ha sido salvada de todos sus pecados al creer en la justicia de Dios es santa. Este título de persona santa es más valioso que nada en este mundo. No puede cambiarse por la fama. Así que los santos no desean seguir en el pecado en este mundo perecedero.
¿Puede alguien que se ha convertido en un santo por fe pecar intencionalmente ahora que ha conseguido la justicia de Dios? Por supuesto que no. Por el contrario, como ha recibido la remisión de sus pecados, aborrece seguir en el pecado. Cualquier persona que lleve ropa limpia quiere evitar las cosas sucias y permanece en un sitio limpio. De la misma manera, los que han conseguido la justicia de Dios quieren vivir practicando la justicia. Esto se debe a que los corazones de todos los que han sido redimidos del pecado están gobernados por el Espíritu Santo. Por tanto, los justos no pueden vivir en pecado. El apóstol Pablo dijo que los santos son los que han muerto al pecado. Morir al pecado es posible cuando creemos que nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través de su bautismo y que morimos con Cristo en la cruz. En otras palabras, la fe en la justicia de Dios consiste en pasar nuestros pecados a Cristo con su bautismo, morir con Cristo en la cruz y vivir con Él. ¿Cómo puede un hombre morir al pecado? Nuestra muerte al pecado consiste en morir en la cruz, creyendo en el bautismo de Jesucristo y viviendo con Cristo de nuevo. Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo dice claramente aquí que los que creen en la justicia de Dios no pueden vivir en los pecados del mundo. No hay necesidad de dudar de la fe de los que creen en la justicia de Dios y su evangelio, porque tienen la fe para decir, por supuesto que no. En otras palabras, su fe le hace decir, ¿cómo podemos nosotros, los que creemos que Jesucristo murió por los pecados del mundo, seguir viviendo en pecado? Antes de nacer de nuevo, los que creen en la justicia de Dios solían agonizar por sus pecados. Así que, al recordar esos tiempos, saben muy bien que nunca pueden vivir si vuelven a su condición anterior. Por eso Pablo está preguntando retóricamente, ¿cómo nosotros, los nacidos de nuevo, podemos vivir en los pecados del mundo? Los que no conocen la justicia de Dios se preocupan de lo siguiente: ¿no acabarán pecando más y siendo más inmorales los que afirman creer en la justicia de Dios? Sin embargo, no hay que preocuparse de esto. Los que creen en la justicia de Dios tienen el Espíritu Santo en sus corazones ahora mismo y están siendo guiados por él. Por tanto, no son esclavos del pecado, aunque antes lo fueran. Gracias al poder del Espíritu Santo, pueden caminar con Dios. Antes de que los santos naciesen de nuevo, habían sido esclavos del pecado. Pero ahora que se han convertido en esclavos de la justicia al creer en la justicia de Dios, ya no quieren vivir en pecado. ¿Les gustaría vivir en pecado de nuevo si hubiesen sido redimidos de sus pecados al creer en la justicia de Dios? De la misma manera en que no quieren esto, Pablo, quien creía en la justicia de Dios, tampoco lo quería, y nosotros tampoco. Debemos aplicar el hecho de que hemos muerto al pecado a nuestra fe. Debemos aplicar el hecho de que hemos muerto al pecado por nuestra fe. En primer lugar, hemos muerto en la muerte de Jesucristo después de que fuese bautizado. Y en segundo lugar, la resurrección de Cristo implica que, como resultado de unirnos a Cristo, hemos recibido una vida nueva. Esto significa que hemos sido separados para siempre de la pena del pecado que nos lleva a la muerte. Como ahora creemos en la justicia de Dios, tenemos al Espíritu Santo cuyo poder nos permite vivir con justicia. Por tanto, los que creemos en la justicia de Dios no podemos volver a ser pecadores. Solo los que creemos en la justicia de Dios somos los que han muerto al pecado y no podemos seguir en el pecado. Los que hemos sido bautizados en Jesucristo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si entendemos la razón por la que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, podemos entender este pasaje y creer en él. Todos los que creen en la justicia de Dios son bautizados en Cristo espiritualmente. Esto se debe a que cuando Jesucristo vino a este mundo y fue bautizado por Juan el Bautista, para cumplir toda la justicia de Dios, todos sus pecados fueron pasados a Jesús por su fe. Por eso creemos que todos nuestros pecados fueron pasados a Cristo a través de su bautismo cuando fuimos bautizados en él. Todos nosotros debemos creer que hemos sido bautizados en Cristo. Quien cree en la justicia de Dios pasa todos sus pecados y todos los pecados del mundo al creer que Jesús fue bautizado por Juan. Esto se debe a que al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús aceptó
todos los pecados del mundo. Por eso creemos en la verdad donde se revela la justicia de Dios. Esta es la fe que nos permite ser bautizados en Cristo. Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, y esto implica lo siguiente. Primero, creer que es el Hijo de Dios. Segundo, creer que dejó la gloria de Dios y vino al mundo encarnado como un hombre para librar a los pecadores del pecado. Y tercero, creer que aceptó todos los pecados del mundo para siempre en el río Jordán a través del bautismo de Juan el Bautista. La fe en esta verdad es la fe que nos permite ser bautizados en Cristo. Si creen en esta verdad, también han sido bautizados en Cristo por fe. El que podamos morir con Cristo y vivir con Él depende de nuestro conocimiento y fe del misterio del bautismo de Jesús. Dicho de otra manera, para entender este pasaje, debemos entender el misterio del bautismo de Jesús y revestirnos del poder de su muerte en la cruz por fe. Así, a través de la palabra, me gustaría descubrir el poder del bautismo y su misterio. Para ello debemos darnos cuenta de por qué Juan el Bautista tuvo que bautizar a Jesús y por qué Jesucristo tuvo que recibir este bautismo. En el Nuevo Testamento, Juan recibe el sobrenombre de Juan el Bautista porque bautizó a Jesús. ¿Qué significa el bautismo que Jesús recibió de Juan? La palabra bautismo en griego es baptisma y significa pecados pasados, lavados o enterrados. Por tanto, bautismo también significa la muerte al pecado. Nos indica que como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y así aceptó todos los pecados del mundo en su cuerpo, borró todos los pecados de los que creen en él y pagó el precio del pecado con su propia muerte. Para cargar con todos los pecados de la humanidad, el Señor quiso ser bautizado. Fue bautizado después de decir: permíteme ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. El bautismo también significa lavar. Significa que, como Jesús fue bautizado, aceptó todos los pecados del mundo y aceptó todas las iniquidades de los pecadores. Los que conocen esta verdad y creen en ella pueden borrar todos sus pecados por fe. En otras palabras, el bautismo significa que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús sin excepción, y habla de la verdad de que quien crea en esto recibe la remisión de sus pecados sin excepción. Como todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, quien crea en esto recibe la remisión de los pecados. Esta verdad fue prevista en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento deja claro que Jesucristo vendría y tomaría todos los pecados de esta manera. Está escrito en Levíticos 1:4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este pasaje habla sobre la absoluta necesidad de la imposición de manos sobre el animal del sacrificio para borrar los pecados propios. Cuando dice que el sacrificio será aceptado para expiación suya, significa que Dios lo aceptaría con placer. Así, el sacrificio que complacía a Dios requería que los israelitas pasasen sus pecados al animal mediante la imposición de manos en su cabeza. Solo entonces Dios lo aceptaba. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos significaba pasar, imputar, enterrar. Levíticos 1 del 1 al 4. En el Nuevo Testamento, el bautismo significa exactamente lo mismo. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue la obra de aceptar todos nuestros pecados. Dios estableció este principio de salvación como imposición de manos en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote pasaba todos los pecados del pueblo de Israel cada año, el 10º día del 7º mes. Dios estableció este principio de salvación como imposición de manos en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote pasaba todos los pecados del pueblo de Israel cada año, el 10º día del 7º mes. Está escrito: pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Levítico 16, 21 al 22. Cuando Aarón el sumo sacerdote ponía las manos sobre el animal del sacrificio en nombre de todo el pueblo de Israel, todos sus pecados
se pasaban a la cabeza del chivo expiatorio. Por eso este animal moría en lugar de toda la gente. De la misma manera, para ser redimidos de sus pecados, los israelitas traían cabras, ovejas o toros puros al altar de los holocaustos y les pasaban sus pecados mediante la imposición de manos sobre la cabeza de los animales. Los pecados diarios eran pasados por los pecadores individuales, mientras que los pecados de todo un año eran pasados por el sumo sacerdote como representante de todo el pueblo de Israel. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento según este sistema. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús, el Cordero de Dios, y la salvación de la humanidad se consiguió como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El representante de toda la humanidad se convirtió en el sacrificio para todos los pecadores, el sacrificio que aceptó los pecados de este mundo al creer en este ministerio del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Pasamos nuestros pecados a Jesús y volvemos a la vida con Jesús por fe para disfrutar de la vida eterna. Este sistema de sacrificios refleja el principio de la representación utilizado a menudo en la Biblia. Del mismo modo en que Adán era el representante de todos los pecadores, como descendiente de Aarón, el sumo sacerdote Juan el Bautista bautizó a todos como representante de la humanidad. El Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista era el sacerdote que nació de la casa de Aarón y que representaba a la humanidad. Lucas 1, del 6 al 88. Juan el Bautista era el mayor representante de todo lo nacido de mujer y un hombre que había sido profetizado en la palabra del Antiguo Testamento. Está escrito: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Jesús dio testimonio de que el hombre que había sido preparado así en el Antiguo Testamento era Juan el Bautista, diciendo que el Elías por venir era Juan el Bautista. Por tanto, Juan el Bautista bautizó a Jesús como representante de la humanidad y último sumo sacerdote de la era del Antiguo Testamento, y así cumplió la tarea de pasar los pecados del mundo. Esta tarea de Juan el Bautista fue establecida por Dios. Cuando examinamos el linaje de Juan el Bautista, como aparece en Primera de Crónicas 24:10, podemos ver que el número de sumos sacerdotes descendientes de Aarón aumentó. Por eso el rey David estableció un orden por el que debía realizar distintas funciones según sus divisiones. Entre estas divisiones, la división de Abías era la octava. Lucas 1:9 dice, refiriéndose al padre de Juan el Bautista: Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote nacido de la casa de Abías, el sumo sacerdote. Por tanto, no podemos ver que Juan el Bautista era el siervo de Dios, que tenía la tarea de pasar los pecados del mundo a través del bautismo de Jesús. La Biblia habla en varias ocasiones de cómo Jesús tomó los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Asimismo, en las Escrituras, los apóstoles confesaron en distintos lugares que Jesús tomó sus pecados a través de su bautismo. Pablo testificó en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el apóstol Pedro también testificó en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Juan también testificó en Primera de Juan 5, del 5 al 8. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mateo también dio el mismo testimonio en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 13 al 17. También explica que toda la justicia fue cumplida cuando Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús al bautizarle. Aquí, toda la justicia se refiere a la justicia de Dios, que tomó los pecados de todo el mundo. Jesús pudo cargar con los pecados del mundo y llevarlos a la cruz, porque fue bautizado. Está escrito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. De hecho, Dios Padre dio testimonio de lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús aceptó todos los pecados del mundo para siempre, cargó con ellos, los llevó a la cruz, derramó su sangre y murió, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, dando la bendición de la remisión de los pecados a todos los que tienen la fe que les permite ser bautizados en Cristo y ser utilizados como sus obreros que predican el Evangelio de la justicia de Dios. Aunque el Espíritu Santo testifica que el Salvador Jesús es a quien se le imputaron todos los pecados del mundo, hay personas que no entienden cómo sus ojos espirituales no están abiertos, no pueden ver que el Señor cargó con los pecados del mundo al ser bautizado. Piensan que incluso sin el bautismo de Jesús, Juan el Bautista, Jesús hizo la obra de salvación. Sin embargo, ahora el sumo sacerdote había librado al pueblo de Israel de sus pecados anuales al pasar esos pecados al chivo expiatorio a través de la imposición de manos y al matarlo según el sistema de sacrificios establecido por Dios en el Antiguo Testamento. De la misma manera como Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, un descendiente de Aarón y representante de la humanidad que le pasaría todos los pecados del mundo. Por tanto, Jesús llevó a cabo la obra de salvación que cumplió la justicia de Dios junto con Juan el Bautista, según el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El animal del sacrificio del Antiguo Testamento aceptaba solamente los pecados personales dentro de un periodo de tiempo estipulado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios que vino como el sacrificio del Nuevo Testamento, aceptó los pecados de la humanidad para siempre a través de Juan el Bautista y fue crucificado para pagar el precio de esos pecados. Por eso la Biblia dice que fuimos bautizados en Cristo y enterrados con Él. Después de que Jesús fuese bautizado, Juan el Bautista dio testimonio de Él, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Sin el testimonio de Juan el Bautista, no podemos creer en la justicia de Dios cumplida por Jesucristo. Así que, refiriéndose a Juan el Bautista, San Juan 1:7 dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, testificó que Jesús tomó los pecados del mundo, como está escrito en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pudo tomar los pecados del mundo precisamente porque fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces murió en la cruz porque había tomado los pecados del mundo a través de su bautismo. Cuando decimos que fuimos bautizados en Cristo, significa que fuimos unidos con Jesús por fe, al creer que aceptó todos nuestros pecados cuando fue bautizado por Juan el Bautista. La palabra unir aquí significa que nuestros corazones deben unirse con Jesús al creer en todo lo que hizo cuando vino al mundo. Así que debemos darnos cuenta de lo que Jesucristo hizo cuando vino al mundo y debemos creer lo que Jesucristo hizo en este mundo. Es lo siguiente: fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años, enseñó a sus discípulos y dio testimonio de la verdad durante 3 años. Fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día. Creer en todas estas cosas es unirse con Cristo por fe. Ser bautizado en Cristo Jesús significa que se cree
en todas estas cosas. Esto implica que se cree que los pecados fueron pasados a Jesús. Debemos darnos cuenta de que si no conocemos la verdad que nos permite ser bautizados en Jesucristo, nuestra fe en Él será en vano. ¿Cómo puede alguien afirmar conocer a Jesús sin conocer el bautismo que nos permite estar unidos con Cristo? A pesar de esto, la triste realidad es que incluso los cristianos creen en Jesús sin conocer esta verdad. No tienen ni idea porque los cristianos de todo el mundo creen en Jesús sin darse cuenta del misterio de la razón por la que Jesús fue bautizado. Esta verdad ha sido escondida desde el final del periodo de la iglesia primitiva hasta el presente. Sin embargo, como Dios nos ama, nos la ha revelado ahora. Algunas personas se preguntan cómo puede haberse escondido esta verdad durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo podemos decir otra cosa si esta es la verdad? Los que son bautizados en Cristo por fe se convierten en parte del cuerpo de Cristo y se convierten en uno con su muerte, resurrección y la bendición de la nueva vida. A través de todo el libro de Romanos, Pablo demostró lo que significa ser bautizado en Cristo. La confesión de fe que hacemos cuando somos bautizados en el nombre de Jesús es que Jesús fue bautizado y murió en la cruz por nosotros y se ha convertido en nuestro Salvador. Todo el mundo obtiene el testimonio de Jesús gracias al profeta Juan el Bautista, quien dio testimonio de que Jesús había aceptado todos los pecados del mundo de la manera más adecuada y más justa a través de su bautismo. Todas estas cosas que Jesús hizo, es decir, venir al mundo como un hombre, tomar los pecados de los pecadores al ser bautizado por Juan el Bautista, derramar su sangre en la cruz y levantarse de entre los muertos, son las obras justas de Dios. Gracias al testimonio de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, llegamos a conocer a Jesús y al creer en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, pudimos ser salvados de todos nuestros pecados. Podemos conocer y creer en Jesús como nuestro Salvador si nos damos cuenta del verdadero significado de su bautismo y la razón por la que derramó su sangre en la cruz. Fe unida. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si hemos recibido la remisión de nuestros pecados al pasar los pecados del mundo a Jesús a través de su bautismo, podemos darnos cuenta de la verdad espiritual de que hemos muerto espiritualmente con Él. Dicho de otra manera, es indispensable tener la fe que pasa nuestros pecados al creer en el bautismo de Jesús. Y es absolutamente necesario creer que fuimos crucificados con Jesús. Si hemos pasado los pecados del mundo a través del bautismo de Jesús, debemos creer que hemos muerto con Cristo. Esto se debe a que incluso los que han nacido de nuevo, al creer en la justicia de Dios, mientras intentan seguir a Jesucristo, se enfrentarán a muchos problemas de las relaciones humanas complejas de este mundo. En otras palabras, el mundo intenta echar atrás a los que creen en la justicia de Dios y no quiere dejarlos en paz, y para ello utiliza las relaciones humanas. Por eso necesitan una fe espiritual en que fueron bautizados con Cristo y crucificados con Él. Solo entonces podrán vivir una vida por la justicia de Dios, con una nueva vida, porque han resucitado con Él. Esto constituye el tercer componente de nuestra fe. Es absolutamente indispensable que quien crea en la justicia de Dios debe tener fe en estas tres cosas, entenderlas completamente. Esta es la verdad de la que habla Pablo aquí. Debemos tener la fe que nos une con el Señor. Debemos tener la fe que une nuestros corazones con el bautismo de Jesús y su muerte. Está escrito, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Romanos 6:23 dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Este pasaje significa que creemos de corazón que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, tomó todos nuestros pecados para siempre. La Biblia dice que esta es la verdadera fe unida. Debemos creer que Jesucristo murió en la cruz después de haber sido bautizado, precisamente porque había aceptado todos nuestros pecados a través de su bautismo y que fue crucificado para pagar el precio de todos esos pecados. Esta es la fe que nos une con el bautismo de Jesús y su muerte. Solo en el Evangelio del agua y el Espíritu podemos tener esta fe unida. Por nuestras ofensas no podíamos alcanzar la justicia de Dios, pero el Señor vino a este mundo hace 2000 años, tomó todos nuestros pecados para siempre,
al ser bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado y derramó su sangre hasta morir para pagar el precio de estos pecados. Creemos en Jesús porque la gracia que nos ha salvado es tan grande y poderosa y por eso estamos unidos con Él. El Señor borró todos los pecados del mundo porque los tomó sobre sí mismo para siempre y por tanto nuestros pecados han sido borrados para siempre a través de su bautismo y sangre. Cuando nacemos, cometemos pecados durante el resto de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este pasaje significa que la fe que está fundada en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz es la fe que está unida con Él. Podemos estar unidos con Cristo solo cuando creemos en el bautismo de Jesús, quien cumplió toda la justicia de Dios al ser bautizado por Juan el Bautista. Es la marca de la salvación a través de la que Él tomó todos nuestros pecados. ¿Quién obedeció a la voluntad de Dios Padre? Jesucristo. Él nos salvó de los pecados del mundo y de la muerte a través de su bautismo. Mis queridos hermanos, para tener la fe que les une con Jesucristo, deben creer en el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista como el bautismo que pasó sus pecados y deben creer que su carne murió con su muerte, como el Señor venció a la muerte y vivió de nuevo y así se convirtió en el Salvador eterno de todos los que creemos. Deben unirse con su resurrección por fe. La fe del apóstol Pablo creía que Jesús le había salvado del pecado al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz. Jesús se ha convertido en nuestro Salvador y nos ha hecho justos a los que creemos en esta verdad. Aunque no podemos decir que somos justos cuando miramos nuestras obras, como Jesús ha borrado todos nuestros pecados con su bautismo y su sangre derramada en la cruz, por fe estamos sin pecados. Hemos sido redimidos de nuestros pecados al creer en la salvación que Jesús nos ha dado, en que tomó los pecados del mundo para siempre al ser bautizado y que pagó el precio de estos pecados al morir en la cruz para siempre. Por eso el apóstol Pablo habló sobre ser bautizado y morir con Cristo en Romanos 6. Asimismo dijo en Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mis queridos hermanos, pueden unirse con el Señor solo si tienen la fe que conoce la verdad. Deben darse cuenta de qué tipo de fe deben tener para ser bautizados en Cristo, para recibir una vida nueva con Él y vivir así. Pablo nos preguntó si debemos seguir pecando para que la gracia abunde, ya que Dios ha borrado todos nuestros pecados. Pero la respuesta es que no. Por supuesto, todo el mundo sigue pecando hasta el día en que muere y se presenta ante el Señor, pero pecamos porque somos débiles, no para añadir a la gracia de la salvación y disfrutarla más. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje refleja la misma fe que Pablo reveló en Gálatas 3:27, donde dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Fue bautizado por Juan el Bautista para aceptar todos los pecados del mundo para siempre. Y cuando los aceptó todos, los llevó a la cruz y murió. Así, al crucificar nuestros pecados, ha hecho posible que vivamos de nuevo. Los que creen en el bautismo del Señor y en la sangre que derramó en la cruz, creen en su resurrección y disfrutan de la vida eterna con Él. Al creer en el bautismo de Cristo, su muerte y su resurrección, vencemos unidos con Cristo. ¿Se han unido con Jesucristo? Si se han unido con Jesucristo, serán perseguidos con Él por la justicia de Dios para predicar esta justicia, pero junto con Él, sus almas y sus cuerpos resucitarán y disfrutarán de la vida eterna y de las bendiciones eternas. Si de verdad creen en la justicia de Dios, deben unirse con su bautismo, con su muerte y con su resurrección por fe. Deben darse cuenta que solo esta fe es la fe que nos une con Dios. Espero que todos sus corazones tengan esta fe que les une con Cristo. Aleluya. Mediante la fe espiritual podemos recibir la remisión de nuestros pecados. Por la fe espiritual podemos morir en la cruz y por la verdadera fe podemos ser resucitados y convertirnos en los hijos espirituales de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, habló de estos 4 dominios espirituales. En primer lugar, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Esto significa que tomó todos los pecados del mundo. El que Jesús fuese bautizado y sumergido en el agua implica que sería condenado y moriría para pagar el precio de los pecados.
después de ser bautizado, salió del agua de la muerte, y esto implica su resurrección. Los que creen en estas cosas juntos reciben el derecho de convertirse en los hijos de Dios. A través de este bautismo, todas estas cosas fueron dichas implícitamente, y la fe en eso es la fe que está unida. Quien ha sido bautizado en Cristo por fe es bautizado en su muerte. Entonces la persona que cree en esto está unida con Cristo. Creen en Dios unidos con Jesús. Deben ser bautizados en el Señor, morir al pecado unidos con el Señor y recibir una vida nueva. ¿Qué significa ser bautizados en su muerte? Significa que cuando Jesús fue bautizado, cumplió toda la justicia, es decir, tomó los pecados de todo el mundo. Al creer en esto, hemos sido salvados de todos nuestros pecados. Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene una deuda enorme y sienten compasión por esa persona y quieren pagar la deuda, pero si solo piensan en pagarla y no la pagan, en realidad la deuda no se paga. Para pagar la deuda, tienen que llevar a cabo la idea de pagarla. Tienen que tener el recibo que indica el pago de la deuda y el deudor debe aceptarlo en su corazón. Solo entonces está sin deuda. Cuando el Señor vino a este mundo a borrar nuestros pecados, hizo lo mismo. Nuestro Señor pagó la deuda de todos los pecados del mundo, borró nuestros pecados y con su bautismo y su sangre en la cruz, Jesús pagó toda la deuda de nuestros pecados. Nuestro Señor aceptó todos nuestros pecados que cometemos desde el día en que nacemos, tanto los cometidos de corazón o de obra, intencionalmente o no. Para borrar todos esos pecados, Jesús fue bautizado. De hecho, hemos sido librados de la deuda del pecado porque ha sido pagada completamente por Jesucristo. Como Jesús aceptó nuestros pecados sobre su cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista, pudo pagar la deuda de los pecados al derramar su sangre en la cruz. Era necesario que Jesús fuese bautizado, como le dijo a Juan el Bautista: conviene que cumplamos toda justicia. Entonces tomó todos los pecados, todos y cada uno de los pecados del mundo. Sin embargo, muchas personas siguen intentando hacer encajar esta verdad del bautismo y la muerte de Jesús en la doctrina de la santificación incremental, como si solo se tratase de teología. Pero este tipo de fe en la doctrina de la santificación incremental no es la fe que se une con Jesucristo. Aunque las personas dicen que Jesús ha borrado nuestros pecados, se ven pecando de nuevo y por eso confían en la doctrina de la santificación incremental. Sin embargo, todos sus pecados fueron borrados por Jesús de una sola vez. Creer en esto es tener la fe que nos une con Cristo. Jesús tomó todos los pecados al ser bautizado, morir en la cruz, levantarse de entre los muertos y hacernos completos para borrar los pecados. Nuestro Señor fue bautizado para pagar el precio del pecado, murió en la cruz y para darnos nueva vida se levantó de entre los muertos. Por tanto, deben tener este tipo de fe que se une con el Señor. Debemos unirnos con Él. Deben arrepentirse y alejarse de la fe en la doctrina de la santificación incremental y unirse con Jesús al poner su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. La doctrina de la santificación incremental no es más que una doctrina religiosa humana. Debemos unirnos con el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, uniendo nuestros corazones con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado de nuestros pecados y por eso debemos unir nuestros corazones con esta justicia de Dios y creer en ella. Mis queridos hermanos, deben unir sus corazones con las obras justas que Cristo ha hecho por ustedes. Quien crea que Jesús tomó todos sus pecados han sido bautizados en su bautismo. Deben tener la fe que se une con Jesús y creer que todos sus pecados fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado. Solo hay una persona que puede salvarle de sus pecados sin fin. Todo el mundo debe saber lo que Jesucristo hizo, aceptarlo en su corazón y unirse con Él. Creer en esto es tener la fe correcta. Mis queridos hermanos, deben creer que Jesús borró todos los pecados del mundo al ser bautizado y morir, y que se levantó de entre los muertos. Deben recibir la remisión de sus pecados al creer con el corazón unido a la palabra de Dios y no rechazarla con sus propias ideas. Deben aceptar el bautismo, la muerte y la resurrección de Cristo que cumplió por ustedes. Solo entonces sus corazones podrán estar en paz y su fe podrá ser aprobada como la verdadera fe. La verdad del bautismo de Jesús y su muerte está siendo predicada a todo el mundo. Así que la obra de salvación se está llevando a cabo por todo el mundo, ya que muchas personas
están recibiendo su salvación y la vida eterna al aceptar este evangelio, pero aún así, los que creen en sus propios pensamientos no pueden unir sus corazones con esta verdad y dicen incrédulos: ¿cómo puedo estar sin pecado cuando cometo tantos pecados por mis debilidades? Sin embargo, precisamente porque son débiles, Dios les ha salvado de sus muchas debilidades al enviar a su único Hijo, hacerle aceptar todos sus pecados mediante su bautismo, hacer que muriese en la cruz y levantándolo de entre los muertos. Algunas personas piensan que hay ciertos pecados que no pueden perdonarse. Uno de ellos es el pecado del adulterio. Aunque los demás pecados se cometen fuera del cuerpo, el adulterio se comete dentro del cuerpo, y por eso muchas personas piensan que este pecado no puede perdonarse. Sin embargo, ¿dijo Jesús que no había borrado el pecado del adulterio? ¿Es el pecado del adulterio un pecado del mundo o no? En la justicia de Dios, que cumplió toda justicia y borró todos los pecados, este pecado del adulterio también está incluido. Por eso la mujer que fue sorprendida en adulterio recibió la remisión de los pecados al creer en Jesús. San Juan 8:11. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay un pecado ante Dios que no puede ser perdonado. Este es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en no aceptar la obra del Señor y blasfemar, levantarse en contra de la justicia de Dios y no creer en ella. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que evita que una persona pueda recibir la remisión de sus pecados. Quien comete este pecado no puede tener la fe que le une con Jesucristo y acaba levantándose contra Dios. Los seguidores de la religión no tienen la fe que les une con Jesucristo, Dios mismo. Por eso todos están destinados a ir al infierno. ¿Qué debemos hacer entonces para unirnos por fe en su muerte? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos tener la fe que nos une con Jesucristo, para que no tengamos que servir a este mundo y a la carne. Pablo dijo aquí que ahora que estaba muerto a este mundo y ya no pertenecía a él, podía ser un esclavo de la justicia de Dios. ¿Tiene la fe que participa en el bautismo de Jesucristo y su cruz? Los que tienen esta fe ya no son esclavos del pecado, ni viven por este mundo, sino que viven solamente por el reino de Dios. La fe de la que Pablo está hablando nos pide la fe que está unida con Jesucristo. Nos está advirtiendo que no nos quedemos en simplemente recibir la remisión de nuestros pecados al creer en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, sino que llegásemos al tipo de fe que nos permite morir espiritualmente en la cruz con Jesucristo, trabajar con Él y entrar en su reino juntos. Esta fe es la fe que está unida con Cristo. Los que ahora se han unido con Cristo por fe no son esclavos del pecado o de la gente de este mundo, sino que son esclavos de la justicia de Dios, que viven sus vidas para servir a su obra y a su iglesia. Si ustedes también quieren vivir este tipo de vida, deben tener la fe que les une con el bautismo de Cristo y su muerte. Entonces, la salvación de Dios, la gloria de la muerte e incluso la gloria de la resurrección serán suyas. Esta es la fe de la que habló Pablo. Nuestros pasados fueron crucificados con Cristo Jesús por fe. Esta fe solo se consigue cuando unimos nuestros corazones con la justicia de Dios. A través de la unidad de la fe, fuimos crucificados con Cristo. Pablo dijo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:5-11. En otras palabras, Pablo nos dijo que nos uniésemos a Cristo por fe. Jesús aceptó los pecados del mundo al ser bautizado y fue crucificado para derramar su sangre y morir. Nuestro Señor vino al mundo, cargó con todos nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Deben darse cuenta de esto, creer y unirse a esto por fe
Para poder estar unidos con la palabra de Dios, nuestras vidas pasadas, que vivían en pecado, murieron por fe. Aunque todavía tenemos una carne que no ha cambiado mucho, nuestra carne en realidad murió con Jesús cuando murió en la cruz. Nuestros pasados habían sido esclavos del pecado, pero ahora nos hemos convertido en siervos de la justicia por fe. El apóstol Pablo nos dijo que reconociésemos que nuestros pecados han muerto en la cruz con Cristo. Y aquí la palabra reconocer significa darse cuenta, creer y unirse. Esta es la verdadera fe en la verdad. Pero ahora nos hemos convertido en siervos de la justicia por fe. El apóstol Pablo nos dijo que reconociésemos que nuestros pecados han muerto en la cruz con Cristo. Y aquí la palabra reconocer significa darse cuenta, creer y unirse. Esta es la verdadera fe en la verdad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, del 1 al 2. Nuestra fe correcta, que complace a Dios, es la que cree de corazón en la unidad de que Jesús vino al mundo, tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos y nos ha dado una vida nueva. Si creemos en la justicia de Dios, revelada en el bautismo y la sangre de Jesús, podemos unirnos a Él. Nuestra fe unida es donde pasamos todos nuestros pecados a Jesús a través de Juan el Bautista. Morimos con Jesús en la cruz, vivimos de nuevo con Jesús, recibimos una vida nueva de Jesús y entramos en el reino de Dios con Jesús. Pero por eso el apóstol Pablo dijo que antes de que conociésemos al Señor, es decir, antes de ser bautizados en Cristo por fe, morir con Cristo a través de la fe y recibir una vida nueva de Cristo, todos éramos esclavos del pecado. Pablo habló de nuestras vidas pasadas y dijo que habían muerto con Cristo. Como el Señor nos ha salvado a todos los que éramos esclavos del pecado y como creemos en gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios, somos sus siervos que siguen su voluntad y obedecen su obra justa. Sin embargo, los que nos hemos convertido en siervos de Dios somos a veces insuficientes y débiles, pero gracias a nuestra fe que nos ha unido con el bautismo de Jesucristo y su sangre, no tenemos pecados. Esto es cierto. Claramente nuestros pasados fueron esclavos del pecado al 100%, pero ahora hemos sido liberados del pecado al 100% y nos hemos convertido en esclavos de la justicia. Todo el mundo peca. Algunas personas dicen a los justos: ¿cómo no tenéis pecados? Supongo que no pecáis. Pero la Biblia dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Como hemos sido unidos con Cristo, somos justos. Aunque todavía pecamos, estamos sin pecados. Esta es la obra maravillosa de Dios. Dios nos ha dejado sin pecados, aunque no podemos evitar pecar. Este es el poder omnipotente de Dios y su salvación perfecta. Dios nos ha dado la salvación perfecta. Antes íbamos a morir porque éramos siervos desobedientes, pero ahora hemos alcanzado la justicia como siervos obedientes. Incluso antes de recibir la remisión de nuestros pecados, nuestra carne sigue siendo insuficiente y pecamos. Pero a pesar de esto, a través de nuestra fe unida, nos hemos convertido en siervos de la justicia, haciendo lo correcto. Aunque seguimos siendo insuficientes, somos capaces de hacer lo correcto si nos dedicamos a ello. Por tanto, no debemos ofrecer nuestros cuerpos a la injusticia, sino que debemos ofrecer el resto de nuestras vidas a lo que es correcto y a dar los frutos de la justicia. Nuestro Señor nos ha permitido dar frutos abundantes de justicia. La Biblia dice que el precio del pecado es la muerte, pero el don de nuestro Dios es la vida eterna en Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como el Rey, el sacerdote y el profeta, y para tomar todos nuestros pecados como sumo sacerdote del cielo, ofreció su cuerpo como sacrificio. Jesús, que se convirtió en nuestra redención, fue bautizado por nosotros, murió por nosotros en la cruz y así nos ha salvado. Con la palabra, Jesucristo nos ha hecho darnos cuenta de lo que es la vida, de lo que es el hombre, de lo que es el principio y el final del mundo, y de lo que es el origen y el resultado del pecado. Jesucristo es el Dios de la creación, el Rey de Reyes y el Juez. El don de Dios que se encuentra en Cristo es la vida eterna para nosotros. Es cierto, por la fe hemos recibido la vida eterna y nos hemos convertido en siervos de la justicia. Por tanto, debemos unirnos por fe
y vivir como siervo de la justicia. Los que han recibido la remisión de los pecados y se han convertido en justos, al menos tienen la fe, que han unido sus corazones con el bautismo de Jesús, que les ha permitido unirse con su muerte y les ha dado vida nueva junto con su resurrección. Quien se haya convertido en justo por esta fe, por lo menos es un siervo de la justicia y vive una vida justa, haciendo lo correcto. En otras palabras, al unirse con Jesucristo y al creer en Él, nos hemos convertido en los que recibirán la vida eterna al final. Sin embargo, los que acabarán en el infierno no pueden unir sus corazones con lo que Jesús hizo por todos y por tanto siguen teniendo pecados. Así, quien no nazca de nuevo como una persona justa recibirá el castigo del infierno como precio de sus pecados. La fe que no conoce la justicia de Dios no es la fe que está unida con Cristo. Pablo dijo que el don de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo está la remisión de los pecados y la vida eterna. Nosotros podemos hacer lo que es correcto como siervo de la justicia. Sin embargo, si no creemos que Jesucristo nos haya salvado y no unimos nuestros corazones con Él, seremos arrojados al infierno, porque el precio del pecado es la muerte. Por eso el apóstol Pablo dijo que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como instrumento de la justicia. Por eso tener fe en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz es de crucial importancia. No debemos tomarnos el bautismo de Jesús a la ligera. Si los cristianos creen en Jesús y se dejan el bautismo fuera, sus corazones estarán llenos de pecados. Puede que digan creer en Jesús todos los días, pero siguen siendo pecadores como siempre. Los cristianos de todo el mundo ahora creen en la doctrina de la santificación incremental en vez de la justicia de Dios. Por eso, incluso los que creen en Jesús viven en pecado como los que no creen. Por eso deben creer en la justicia de Dios cuanto antes y ser librados de todos sus pecados. Debemos dar gracias a Dios por el hecho de que ha salvado del pecado a los que creen en su justicia y ha hecho posible que vivan como instrumento de la justicia y sus siervos. Dios también dijo que el precio del pecado es la muerte y que quien tenga aún un pecado pequeño tendrá que ser arrojado al infierno. Pero Él ha borrado todos nuestros pecados y no ha dejado ni uno solo. Debemos dar gracias al Señor por salvarnos así a los que estábamos destinados a ir al infierno, por convertirnos en el ejército de la justicia y por darnos la vida eterna. Aunque nuestra carne sea insuficiente, los que creemos en este evangelio somos siervos de la justicia. Incluso aunque vayamos por el mal camino, por nuestras insuficiencias, si nos arrepentimos y servimos al evangelio de Dios, recuperaremos nuestra condición de siervo de la justicia. Como Jesús ha borrado todos nuestros pecados, podemos vivir como siervo de la justicia. Como somos siervo de la justicia, nuestros corazones están contentos cuando hacemos obras justas y se ponen tristes cuando no las hacemos. Si nuestro objetivo es el mismo que el de Dios y si ponemos nuestros corazones en este objetivo, nuestros corazones estarán llenos de gozo. Si, por otro lado, perseguimos nuestros deseos, nuestros corazones estarán preocupados y atormentados. ¿Por qué? Porque somos siervos de la justicia. Deben creer en el Señor y unirse a Él. No puedo hacer otra cosa que darle gracias a Dios. Está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Literalmente, la paga del pecado, es decir, el precio del pecado, es la muerte. Si alguien tiene pecados, debe morir para pagar su precio. Hablando espiritualmente, quien tenga pecados tendrá que ser arrojado al infierno. Así que estoy destinado a ir al infierno. No importa cómo me vean los demás, ya me vean como una persona decente y consideren mi fe buena. Como tengo pecados en mi corazón, estoy destinado a ir al infierno. Cuando se ven a sí mismo de esta manera, como personas destinadas al infierno por tener pecados en el corazón, pueden creer en el Evangelio del agua y el Espíritu y ser salvados de todos sus pecados por fe. Mis queridos hermanos, la justicia del hombre puede ser aprobada por los seres humanos, pero no puede ser aprobada por Dios. A través de la justicia del hombre, nadie puede conocer a Dios ni puede entrar en Cristo. Por tanto, hay que examinarse personalmente ante Dios, dejar su fe religiosa, creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, la justicia de Dios y ser salvado de sus pecados por completo. Mis queridos hermanos, deben creer en Dios unidos con el bautismo de Jesucristo.
su muerte en la cruz y su resurrección, que constituye la justicia de Dios. Si tienen un salero lleno de sal en el armario de la cocina, pero no ponen sal en su comida, estará desabrida. De la misma manera, aunque la salvación perfecta de Dios está preparada para ustedes, si no la toman en sus corazones, no vale para nada. Solo cuando aceptan la palabra de Dios en sus corazones y creen en ella de todo corazón, su salvación es suya. Entonces el Espíritu Santo entra en sus corazones. Hay vida eterna para ustedes y se convierten en siervos de la justicia. Si no creen y no aceptan esto en sus corazones, la palabra de Dios será irrelevante para ustedes y no tendrán ningún beneficio. Estoy verdaderamente agradecido a Dios por el hecho de que me he convertido en un siervo que se ha unido con Jesús al creer en su bautismo y sangre. Antes de conocer al Señor, no podía convertirme en un siervo de la justicia por mucho de lo que quisiera, porque no creía en el Evangelio del agua y el Espíritu. A pesar de decir creer en el Señor en todo momento, era un esclavo del pecado. Sin embargo, ahora me he convertido en un siervo de la justicia. ¿Se han convertido ustedes en siervos de la justicia? Aunque seamos insuficientes, si creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu, podremos ser siempre siervos de la justicia. Al haber obtenido la justicia del reino de los cielos, ahora somos siervos de la justicia de Dios en todo momento. Aunque seamos insuficientes en nuestra carne, nos hemos convertido en siervos de la justicia que conocen la voluntad de Dios y pueden hacer lo correcto en todo momento. Vivimos el tipo de vida unida a la voluntad de Dios. Hacemos lo que Dios nos ha confiado con acción de gracias y vivimos siempre como siervos de la justicia. Nosotros somos los siervos de la justicia. No podemos convertirnos en esclavos del pecado, como el apóstol Pablo especificó en Romanos. Fuimos esclavos del pecado antes, pero ahora nos hemos convertido en esclavos de la justicia. Al creer en Cristo, unidos con su bautismo y sangre, nos hemos convertido en siervos de la justicia. Nuestro carácter tiene fallas, pero seguimos siendo siervos de la justicia. Aunque seamos vagos, seguimos siendo siervos de la justicia. Y aunque seamos insuficientes y cometamos todo tipo de errores, seguimos siendo siervos de la justicia siempre, porque creemos en esta verdad. Los cielos se pueden romper en dos, la tierra en 1000 pedazos, los océanos pueden cubrir la tierra y este planeta puede desaparecer, pero nosotros seguimos siendo siervos de la justicia de Dios para siempre. Viviremos como siervos de la justicia y entraremos en el reino eterno que Dios ha preparado para nosotros. Mis queridos hermanos, ¿están luchando por vivir como los siervos de la justicia en este mundo traicionero? Pídanle ayuda a Dios. Dios dijo que aunque pasemos por problemas, nos proporcionaría una salida. Dejen de preocuparse y pídanle ayuda. Dios lo sabe todo. Dios ha llamado a los que han justificado y siempre está en unión con nosotros al habernos hecho siervos de su justicia y al habernos mandado a hacer su obra justa y tener la fe que está unida a Él. Dios nos llevará al reino de la justicia en su momento. Le doy gracias y gloria a Dios. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cualquiera que crea en la justicia de Dios necesita absolutamente la fe de la muerte espiritual por la que somos crucificados con Jesucristo. Solo cuando tenemos la experiencia de la fe de ser crucificados con Cristo, podemos ofrecernos a las obras justas de Dios mientras vivimos en este mundo. Si tienen la fe espiritual de ser crucificados con Cristo, entonces pueden vivir como siervos de la justicia de Dios, como Pablo. Antes, cuando pensaba que era duro dedicar mi vida entera a la obra de Dios y no podía separarme de este mundo, tuve un momento de reflexión. Entonces me di cuenta de que Jesucristo tomó mis pecados al ser bautizado y que cuando murió en la cruz, yo también morí con él. Me di cuenta de que como Jesucristo murió en la cruz para cargar con los pecados del mundo a través de su bautismo, su muerte era mi muerte. Entonces llegué a la siguiente conclusión inevitable. Cuando Jesucristo fue crucificado, murió cargando con mis pecados. Así que, ¿acaso no significa esto que yo también fui crucificado? ¿Cómo puedo decir que estoy vivo si fui crucificado? Así que, como había muerto en ese momento, pude dedicarme por completo a hacer la obra justa de Dios sin estar preocupado por mi relación con la gente de este mundo. Pablo estaba hablando de la fe aquí, unidos junto con él. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El apóstol Pablo dijo
que solo los que murieron con Cristo, al creer en Él, vivirán con Él. Esto es cierto. Quien crea en el Evangelio del agua y el Espíritu, donde se revela la justicia de Dios, recibirá la remisión de sus pecados y será crucificado con Jesús. Sin embargo, el problema es que pensamos que seguimos vivos cuando en realidad hemos sido crucificados con Cristo. Todos nosotros debemos ser redimidos de nuestros pecados a través de Cristo, ser crucificados con Cristo y tener la fe en la esperanza de que viviremos con Cristo. Necesitamos esta fe de la esperanza porque Dios ha decidido que los que creemos en su justicia debemos tomar parte en la primera resurrección con Él en el último día. Por tanto, debemos tener la fe que nos permite obtener la resurrección cuando llegue el reino milenario y reinaremos 1000 años como hijo de Dios. Asimismo, debemos creer que cuando se acabe el reino milenario, entraremos en el reino eterno del cielo y viviremos allí para siempre. Esto se debe a que Jesucristo, al haber sido bautizado, haber muerto en la cruz y haberse levantado de entre los muertos, fue al reino del Padre. Por tanto, los que creemos en la justicia de Dios, también creemos que, de la misma manera en que se levantó de entre los muertos para vivir para siempre, nosotros también viviremos para siempre. Como creemos en la primera resurrección, está claro que viviremos de nuevo. ¿Tienen esta fe? Dios nos ha dado esta fe y estas bendiciones a los justos. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. La muerte ya no tiene control sobre los que creen en la justicia de Dios. Y la razón es que Jesucristo se levantó de entre los muertos para vivir. Cuando ya no nos gobierna la muerte, somos verdaderos cristianos. Así que recordemos una vez más lo bendito que es esto. La muerte ya no pueden dominar a los santos. Por eso los santos vivirán para siempre. Entonces nos preguntamos, ¿qué harían los santos entonces y qué disfrutarían en la vida eterna? Dios dijo que los santos vivirían para siempre y disfrutarían de su gloria con Él. Quizás piensan que no morir es una tragedia. Solo cuando alguien no ha sido librado de sus pecados puede pensar así, pero los creyentes que han recibido la remisión de los pecados al creer en la justicia de Dios son felices, ya que todas sus maldiciones y tristezas han desaparecido y solo les queda el gozo y las bendiciones eternas. La muerte ya no puede tener dominio sobre los justos, porque los justos han conseguido la vida eterna al creer en la justicia de Dios. La muerte es incapaz de dominar a los justos, porque Dios lo ha hecho imposible. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La muerte de Jesús en la cruz fue efectiva porque había tomado todos los pecados del mundo para siempre a través de su bautismo. Jesucristo vino a este mundo para borrar los pecados de la humanidad. Murió por los pecados del mundo y su muerte fue por todos los seres humanos. Pero a pesar de esto, no hay muchas personas que crean que el bautismo y la muerte de Jesús sean sus bendiciones. Su resurrección devolvió a todos los seres humanos a la vida. Sin embargo, esta verdad solo la conocen unos pocos. Para salvarnos de la muerte, Jesucristo no solo fue bautizado, sino que también fue crucificado y se levantó de entre los muertos de nuevo. Por tanto, su muerte fue la verdad del amor eterno que se cumplió ante Dios Padre para salvarnos. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra considerar significa que debemos creer y considerar esto. Estamos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo. En otras palabras, estamos muertos a este mundo, pero en Dios hemos sido devueltos a la vida. Por eso el apóstol Pablo está pidiendo a los santos que tengan una fe viva. Romanos 6:10 al 11 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo dijo consideraos, no estaba hablando de la doctrina de la justificación. Estaba diciendo que debemos creer que somos justos en la justicia de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que hemos sido devueltos a la vida al creer en la justicia de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, ahora los que creemos en esta verdad hemos conseguido la vida eterna al creer que Jesucristo cargó con todos los pecados cuando fue bautizado, que morimos con Él cuando murió en la cruz y que nacimos de nuevo como hijos de Dios cuando Él resucitó. Al creer en esto de corazón,
hemos sido salvados de todos nuestros pecados. Deben saber exactamente cómo Jesucristo les ha salvado de sus pecados y creer en esto. Jesús les ha salvado de todos sus pecados al aceptarlos a través de su bautismo y al ser condenados por ellos en la cruz. Por tanto, ustedes murieron con Jesucristo y fueron devueltos a la vida con Él. La frase "consideraos" significa que debemos creer lo siguiente: nuestros pasados murieron y hemos sido devueltos a la vida en Jesucristo. Al decir "consideraos", Pablo está diciéndonos que tengamos esta fe. Los que han sido salvados del pecado al creer en la justicia de Dios ya no viven por su propia carne, ahora viven por la justicia de Dios. Por tanto, la mayor razón por la que Dios nos ha hecho vivir en este mundo es expandir el reino a través de nosotros, lo nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo al creer en el bautismo y la sangre de Jesús, debemos tener la fe correcta, darnos cuenta de cómo debemos vivir y para qué nos ha puesto Dios en este mundo, y vivir el resto de nuestras vidas según su voluntad. ¿Para qué debemos vivir los nacidos de nuevo de ahora en adelante? Debemos vivir para predicar el evangelio del agua y el espíritu. Los pensamientos carnales del hombre son todos malvados. Sin embargo, para los nacidos de nuevo existe la ayuda del Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Los justos saben cómo ocuparse del espíritu. Como los justos saben lo que le complace a Dios, deben vivir sus vidas con la justicia. Solo entonces pueden vivir por la justicia de Dios durante el resto de sus vidas y salvar a las almas que han caído en el pecado. Mis queridos hermanos, debemos pensar detenidamente después de nacer de nuevo. Al principio no podemos saber bien cómo vivir, pero cuando escuchamos la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, empezamos a pensar en la obra justa y espiritual de Dios gradualmente. Cuando pensamos, ¿qué ocurrirá si vivo así? ¿Cuál es el objetivo de mi vida y para qué debo vivir? Acabamos dándonos cuenta claramente de que debemos vivir por la justicia de Dios. Debemos darnos cuenta de lo que complace a Dios, hacer que eso sea nuestro objetivo y correr hacia esa meta sin perderla de vista. Los nacidos de nuevo podemos seguir a la carne o al Espíritu Santo. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Si un barco velero no tiene un timón, va en la dirección en que sopla el viento, pero si tiene un timón, aunque el barco sea empujado por la fuerza del viento, el timón lo dirige. Así, solamente cuando ponemos nuestra fe y nuestros pensamientos en manos del Espíritu Santo, podemos movernos en la dirección correcta. Debemos pensar en la obra de Dios e ignorar nuestros pensamientos carnales. Debemos conocer la voluntad de Dios y avanzar con fe hacia las almas perdidas de este mundo para expandir el reino de Dios. Solo entonces podremos vivir nuestra fe hasta el final de nuestras vidas como siervos de la justicia. Ofrezcan sus cuerpos como instrumento de la justicia de Dios. Romanos 6, del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Los cuerpos y los corazones de los santos pueden ahora practicar la justicia de Dios. Por eso pueden vivir por la justicia de Dios. Este pasaje revela los benditos que son los santos. Como los justos pueden vivir sus vidas practicando la justicia de Dios, son los seres humanos más benditos. Piensen en esto. La gente no puede evitar pecar y vivir bajo la opresión del pecado, pero ahora se nos ha permitido practicar la justicia de Dios. ¿No ven lo grande que es esta bendición? Los que creemos en la justicia de Dios hemos sido benditos para vivir practicando la justicia de Dios. Le doy gracias a Dios por esto. Le doy gloria. Le doy gracias a Dios por bendecirnos para vivir con justicia. En el capítulo 6, el apóstol Pablo aclaró cómo los justos debían vivir sus vidas, refiriéndose a la palabra del bautismo de Jesús. Al creer en el bautismo de Jesús, su sangre derramada en la cruz y su resurrección, nos hemos convertido en personas justas. Si hubiésemos creído en Jesús sin el evangelio de su bautismo y su sangre derramada en la cruz para ser salvados de nuestros pecados, ¿podríamos haber obtenido la justicia de Dios? Jesucristo fue bautizado y murió en la cruz por nosotros, pero si no hubiésemos tomado todos los pecados del mundo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, su muerte en la cruz y nuestra fe en ella habrían sido en vano. Solo los que creen que los pecados del mundo fueron pasados a Jesús porque fue bautizado por Juan el Bautista pueden llegar a la justicia de Dios. Dios
ha vestido a todas las almas de los creyentes con su justicia. Está escrito: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Aunque los que vivimos en la carne hemos conseguido la justicia de Dios, no podemos seguir en el pecado para que la gracia de Dios abunde. La Biblia dice: ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mis queridos hermanos, la Biblia dice claramente que fuimos bautizados en su muerte. En otras palabras, como Jesucristo fue bautizado y crucificado, quien cree en esto está muerto al pecado, pero vivo a la justicia. Esto solo es posible por fe. El Señor aceptó los pecados del mundo a través de su bautismo y murió en la cruz en lugar de los pecadores. Nuestro Señor está sin pecados desde su origen, pero Jesús cargó con los pecados del mundo a través de su bautismo para salvar a los pecadores de estos pecados, y por ellos derramó su sangre en la cruz y fue condenado en ella. ¿Creen en esto, queridos hermanos? ¿Creen que el Señor sin pecado fue bautizado para cargar con todos los pecados del mundo, incluyendo los pecados personales, y fue condenado en la cruz por ustedes? Por todos nosotros Jesucristo fue bautizado y condenado. Está escrito: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Los que creen en Cristo como su Salvador fueron bautizados en Jesús y resucitados con él. Los apóstoles hicieron gran hincapié en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Predicaron el bautismo y la sangre de Jesús como la remisión de los pecados. El que los apóstoles resaltaran tanto el bautismo de Jesús en sus predicaciones no es un concepto fuera de la Biblia. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era redimido de sus pecados mediante la imposición de manos sobre la cabeza de un animal al que le pasaban los pecados. De la misma manera, Jesús también aceptó todos los pecados de una vez a través de su bautismo y murió en lugar de los pecadores. Jesús fue nuestra redención que borró todos los pecados del mundo para siempre. Fue bautizado por Juan el Bautista para ser el chivo expiatorio de la humanidad. Como el sacrificio del Antiguo Testamento, Jesús aceptó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús era nuestro bautismo. La muerte de Jesús era la muerte de los creyentes. Los que creemos en Jesús fuimos bautizados en Jesucristo y morimos en la cruz con él. Sin embargo, quien no haya sido bautizado en Jesús por fe, es decir, quien no crea en su bautismo, no ha sido salvado completamente. Esta persona sin fe no puede negarse a sí misma, ni puede vencer al mundo por fe. Solo los que creen que el bautismo de Jesús es absolutamente esencial para su salvación, creen que han muerto en este bautismo de Jesús. Solo los que creen en el bautismo de Jesús creen que todos los pecados del mundo fueron pasados a Jesús a través de su bautismo, y solo estas personas pueden ser salvadas de sus pecados por fe. En el centro de la salvación que redime nuestros pecados está la fe en el bautismo que Jesús recibió. Aunque Jesús muriese en la cruz, si no hubiese tomado todos los pecados del mundo a través de su bautismo de antemano, su muerte habría sido en vano. Por tanto, la justicia de Dios está en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Mis queridos hermanos, todos debemos creer que pasamos nuestros pecados a Jesús cuando fue bautizado, y debemos creer que Jesús fue crucificado para morir por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos recibido la remisión de nuestros pecados por fe. Hemos muerto con él y hemos sido devueltos a la vida por él por fe. Mis queridos hermanos, creer en Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo, creer en su bautismo y sangre derramada en la cruz y creer en su resurrección de entre los muertos es la fe gigante fundada sobre la roca. Pablo dijo: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, del 4 al 5. ¿Qué hay de ustedes? ¿También creen en esto? La fe que nos puede unir a Dios es la fe en el bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y la nueva vida de su resurrección. Ahora, quien crea en Jesucristo murió con él y fue resucitado con él al creer en su bautismo. Mis queridos hermanos, los nacidos de nuevo no viven según su pasado. La razón por la que debemos negar nuestra forma de vivir pasada es que nuestro pasado ha muerto. El apóstol Pablo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17.
Nuestro Señor fue bautizado en el río Jordán para tomar todos nuestros pecados, derramó su sangre y murió en la cruz, se levantó de entre los muertos y así nos ha salvado de todos nuestros pecados. Todas las tragedias de nuestra vida y todo el dolor y la tristeza causados por el pecado han desaparecido y al haber recibido una vida nueva por fe, tenemos vidas nuevas. La salvación es el principio de una vida nueva. Hemos sido salvados y hemos nacido de nuevo para vivir vidas nuevas de ahora en adelante. Cuando recibimos la remisión de nuestros pecados, la tarea dura y difícil de negarnos nos espera a todos. En ese momento debemos creer que hemos muerto con Cristo y hemos sido devueltos a la vida con Él. Como Pablo dijo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:10 al 11. Esta es la fe que está unida con Jesús. De todas las cosas que el Señor hizo por nosotros, al creer en su bautismo, en la cruz y en su resurrección, podemos unirnos a Él. Creemos en el nacimiento, el bautismo, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de nuestro Señor. La fe en esta verdad es la fe que nos salva de todos los pecados, la fe que nos permite escapar de la condena y la fe que está puesta en la justicia de Dios. Esta es entonces la fe que está unida con Cristo. Ofrezcan sus cuerpos como instrumento de la justicia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede reinar sobre los que creen en la justicia de Dios. Esto se debe a que los que creen en la justicia de Dios ya no están bajo la ley, no están bajo la ira de la ley de Dios, porque ahora están bajo la ley justa de la salvación de Dios. Los que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu no pueden ser gobernados por el pecado. Por eso, todos podemos vivir en la justicia de Dios, practicándola siempre. En la faz de la tierra, los que pueden vivir practicando la justicia de Dios son solo los justos que creen en ella. Así que los santos son los únicos nobles en este mundo. Esto se debe a que tienen fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Ellos son los que reinarán en el reino milenario y los que vivirán con Dios en su reino eterno. Le doy gracias a Dios por darnos su justicia a los que vivimos en este mundo. De ahora en adelante, los santos vivirán practicando la justicia para siempre. Le doy gracias a Dios por darnos una vida tan justa. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje nos dice que aunque tengamos fallas, nunca estaremos bajo el pecado de nuevo. Como todavía vivimos en la carne, seguiremos teniendo muchas insuficiencias mientras vivamos en este mundo. Pero como estamos bajo la gracia, al creer en la justicia de Dios, no tenemos pecado en nuestros corazones. Gracias al bautismo del Señor y su condena de la sangre y la cruz, nunca volveremos a ser pecadores. Todos nosotros seguimos siendo insuficientes. Pecamos, pero este pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Así que el pecado no puede dominarnos por muchas insuficiencias que tengamos, ya que nuestro Señor tomó los pecados del mundo. Al ser bautizado, los borró para siempre al derramar su sangre, y con esta verdad nos ha dejado sin pecados. Jesús ha pagado el precio del pecado con su bautismo y su sangre derramada en la cruz. Como nuestro Señor ha pagado el precio del pecado con su bautismo y su sangre derramada en la cruz, todos los que creen en esto están obviamente sin pecado. Incluso los santos que han recibido la remisión de los pecados no pueden evitar pecar todos los días por sus insuficiencias. Sin embargo, por la fe, el pecado no puede dominarles y no hay pecados en sus corazones ante el Señor. Por tanto, pueden vivir una vida nueva para siempre. El Señor ha bendecido a los justos para que vivan vidas nuevas todos los días. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo dice aquí que incluso los que son capaces de practicar la justicia de Dios todavía necesitan la determinación de no pecar. Aunque Dios ha bendecido a los justos que practican la justicia, todavía pecan si quieren pecar intencionalmente. Así que podemos ver que incluso los que han sido bendecidos para practicar la justicia en sus vidas deben poder controlarse a sí mismos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando una persona se hace justa,
es justa para siempre. Por tanto, los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu pueden ser descritos como personas que creen en la justicia de Dios ante Él. Quien crea en este Evangelio ha sido salvado de sus pecados. Sin embargo, esto no es todo lo que hace falta para vivir espiritualmente. Aunque alguien sea justo por fe, cada vez que sirve a la predicación de la justicia de Dios, se convierte en un esclavo de la justicia. Pero si no lo hace, se convierte en esclavo del pecado. Así que, dependiendo de si obedecemos la voluntad de Dios o no, vivimos como siervos de la justicia o no. En otras palabras, en cada momento de nuestras vidas somos esclavos del pecado, a veces y otras siervos de la justicia. Esto es lo que significa este pasaje. Romanos 6 del 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. Por naturaleza, los que creen en la justicia de Dios habían vivido como esclavos del pecado. Pero cuando creyeron en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, se hicieron justos y se libraron de sus pecados. Que todo el mundo sea librado de los pecados del mundo por sí mismo es más difícil que recoger todas las estrellas del cielo. Pero como la gente cree que esto es posible con su propia devoción, intenta borrar sus pecados dedicándose a vivir una vida piadosa. Sin embargo, no hay religión en este mundo que pueda borrar los pecados del mundo. Incluso muchos creen en el cristianismo como una religión más del mundo. Pero con este tipo de fe religiosa, incluso los cristianos no pueden borrar sus pecados. Solo la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que constituye la justicia de Dios, puede borrar, y de hecho ha borrado todos los pecados del mundo. Por tanto, solo los que creen en la justicia de Dios pueden servirla, porque solo ellos están cualificados para servir a esta justicia. Este es el don de Dios que nos ha dado a los que creemos gracias a su justicia. Los que han sido hechos justos se han convertido en siervos de Dios que sirven a su justicia. Han recibido la bendición privilegiada de vivir como siervos de la justicia durante el resto de sus vidas, si así lo quieren. Así que estamos agradecidos a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado por naturaleza, nosotros también habíamos sido esclavos del pecado. Antes de recibir la remisión de nuestros pecados, éramos expertos en todo tipo de pecados. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De hecho, los que nos hemos convertido en justos por fe, somos gente libre que puede hacer lo que es justo y que está completamente libre del pecado y puede practicar la justicia. Como justos, debemos convertirnos en esclavos de la justicia que puedan practicar la justicia de Dios. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dependiendo de dónde ofrezcan sus cuerpos, pueden convertirse en esclavos de la justicia o en esclavos del pecado. Por tanto, debemos ofrecer nuestros corazones y cuerpos a la justicia de Dios y vivir vidas santas durante el resto de nuestras vidas. ¿Dónde queremos ofrecer nuestros cuerpos? ¿Queremos ofrecer nuestros cuerpos a la obra justa de Dios o a la injusticia y la impureza? Esta opción es libre para todos los que creemos en la justicia de Dios. Así que Pablo nos advierte que escojamos sabiamente. ¿Quieren vivir como siervos justos ante Dios durante el resto de sus vidas? Entonces háganlo. ¿Todavía no lo han decidido? Entonces acabarán siendo esclavos del pecado. Que la paz de la justicia de Dios esté con ustedes. Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavo del pecado, era libre acerca de la justicia. Este pasaje nos dice que, aunque los justos que viven como esclavos del pecado son libres para servir a la justicia de Dios, como se ofrecieron al pecado, se convirtieron en esclavos del pecado. Aquí debemos prestar atención a la palabra libres. Los justos son libres de hacer lo que quieran y servir a quien quieran, pero lo correcto es que sirvan a la justicia de Dios. Los santos y siervos de Dios que no están sujetos a su obra justa suelen denegar y vivir vidas disolutas, por lo que pueden acabar siendo esclavos del pecado. Por tanto, como somos libres de hacer lo correcto, no debemos hacer mal uso de esta libertad. Debemos estar sujetos a lo que es correcto y seguir siendo esclavos de la justicia durante el resto de nuestras vidas. Esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Las consecuencias del pecado no tienen ninguna ventaja. Pablo nos está diciendo que dejemos de lado el estilo de vida que teníamos antes de nacer de nuevo. Pablo nos está pidiendo que dejemos de lado el estilo de vida que teníamos antes de nacer de nuevo y que vivamos bajo las obras justas de Dios. Los justos debemos vivir atados a la obra justa de Dios. El que los justos intenten escapar de la esclavitud de la obra justa es lo mismo que intentar servir al pecado. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los justos que viven todas sus vidas atados a la obra justa reciben el título de justos y el honor de ser siervos de Dios y de tener la vida eterna. Los justos deben vivir atados a la obra justa. Si alguien vive atado a la obra justa, estará bendecido para vivir una vida santa. No rechacen esta vida de privilegios. Por el contrario, deben estar agradecidos de que están atados a la justicia. Este es el deseo de Pablo para ustedes y la palabra de Dios que les advierte. ¿Se prestan voluntarios para estar atados a la obra justa de Dios? Mis queridos hermanos, cuando recibimos la remisión de los pecados, ¿qué debemos hacer con nuestros cuerpos? ¿Cómo son nuestros cuerpos? No hay pecado en nuestros corazones, pero nuestros cuerpos caen en el pecado porque son débiles fundamentalmente. Por tanto, solo cuando ofrecemos nuestros cuerpos para hacer la obra justa de Dios, podemos evitar seguir pecando. Mis queridos hermanos, después de haber sido salvados al creer en la justicia de Dios, habrá veces en que piensen, ¿de verdad estoy sin pecados, aunque mi cuerpo sea así de débil? Sin embargo, no hay duda de que quien cree en el bautismo del Señor, la cruz, la resurrección, el avenimiento y el juicio no tienen pecados. Todos los que creen en la justicia de Dios están sin pecados. Cuando recibimos la remisión de nuestros pecados al creer en la justicia de Dios, debemos ofrecernos como instrumento de la justicia. Nuestros corazones desean hacer lo correcto, pero es difícil hacerlo porque nuestros cuerpos son demasiado débiles. Por tanto, como dice la Biblia, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Debemos ejercitarnos. Debemos seguir intentando predicar el evangelio precisamente porque es bastante difícil hacerlo. Puede que se pregunten, ¿deberían repartir estos panfletos? ¿No me sentiría avergonzado si me encontrase con alguien conocido? Puede parecer vergonzoso al principio, pero cuando tienen el coraje suficiente para hacerlo y lo hacen varias veces, pensarán, ¿qué importa si estoy muerto? Entonces podrán gritar confiados, reciban estos panfletos sobre el evangelio, vean y crean en el evangelio y reciban la remisión de sus pecados. Mis queridos hermanos, cuando ofrezcan sus cuerpos a la obra de la justicia, paso a paso, sus cuerpos serán ofrecidos gradualmente a la obra justa de Dios, como Pablo nos dijo en Romanos 6, para presentarnos como esclavos de la justicia para la santidad. Tenemos que formar nuestros cuerpos como instrumentos de la justicia tan a menudo como sea posible. Aunque nuestra carne cometa errores mientras hacemos la obra de la justicia, no debemos desesperarnos, sino que debemos seguir haciendo la obra de la justicia. Ir a la iglesia de Dios es igual. Pueden descubrir el gozo espiritual de venir a la iglesia y escuchar la palabra solo si vienen a la iglesia a menudo. Si solo sus corazones están en la iglesia mientras sus cuerpos están sentados en casa, no pueden hacer nada. Pero cuando ofrecen su carne a la obra justa y lo siguen haciendo, aunque piensen que no sepan hacer la obra espiritual, acabarán viendo crecer su fe en el corazón. Mis queridos hermanos, deben ofrecer sus cuerpos como esclavos de la justicia. ¿Se dan cuenta de esto ahora? Si sus corazones se unen con Cristo y aún así su cuerpo está en otra parte sin quererlo, pueden acabar siendo enemigos de Dios y levantándose contra Él. Los que creen en la justicia de Dios deben tener disciplina en sus cuerpos. Por eso el apóstol Pablo nos dijo que obedeciésemos la justicia de Dios. Cuando estamos guiados y gobernados por la justicia de Dios, somos utilizados como instrumento de la justicia. Incluso los justos que han recibido la remisión de los pecados, si no han sido gobernados por la justicia en sus vidas, están destinados a pensar que sus cuerpos son suyos y a seguir los deseos carnales. Por eso la Biblia nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en obediencia al Señor como instrumento de la justicia de Dios. Ser salvados por fe solo cuesta una decisión en un momento, pero seguir la justicia de Dios es el trabajo de nuestra vida. Cuando ofrecemos nuestros cuerpos a la obra justa, nuestros corazones y nuestros cuerpos están siempre limpios.
Poco después de haber sido salvados de nuestros pecados, no estamos seguros de cómo debemos vivir, pero debemos centrarnos en la iglesia de Dios que sirve la justicia de Dios. En la Biblia denomina a la iglesia como una posada. Lucas 10:34. La iglesia es una posada espiritual en la que los santos beben el agua espiritual y comen el alimento espiritual y comparten, del mismo modo en que la gente de este mundo conversa mientras bebe en una posada y comparte su amistad. La iglesia hace lo mismo. Como compartimos los unos con los otros en la iglesia, promovemos nuestra amistad y compartimos nuestros corazones. Debemos reunirnos en la iglesia. Si una persona va a la iglesia a menudo, se convierte en una persona espiritual, pero los que no van a la iglesia a menudo no pueden convertirse en obreros de la justicia, por muy buena que sea su fe y por mucha gracia que hayan recibido. Los que van a la iglesia a menudo se convierten en siervos de la justicia, por muy insuficientes que sean, ya que el poder de la palabra está con ellos. Esta es la vida espiritual que debemos vivir después de haber recibido la remisión de los pecados. Después de creer en la justicia de Dios, hagamos lo que hagamos, debemos pensar en la palabra, seguir en la palabra, no dejar de reunirnos y ajustar nuestras vidas a la reunión de los santos. Sus vidas de fe no fracasarán entonces, sino que tendrán éxito. Estas personas serán utilizadas por el Señor como sus instrumentos valiosos y disfrutarán de sus bendiciones. Les pido a todos que ofrezcan sus cuerpos al Señor como instrumentos de la justicia. La paga del pecado y el don de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que el apóstol Pablo dijo aquí, la paga del pecado es muerte, es la verdad que resume toda la ley y la justicia de Dios. Si alguien tiene pecados ante Dios, debe pagar su precio, que es la muerte espiritual llamada infierno. Por eso todo el mundo debe ser redimido de todos sus pecados al creer en la verdadera palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que constituye la justicia de Dios. Y todo el mundo debe recibir el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si alguien cree en el Evangelio del agua y el Espíritu, será redimido de todos sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que les pido que crean en esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y la remisión de los pecados junto con la nueva vida que Jesús nos ha dado. Esta es la verdad de la que habla Pablo. Esta es también la voluntad de Dios y mi esperanza para todos ustedes. Con una sola frase: la paga del pecado es muerte. Pablo aclaró que si alguien tiene, aunque sea un solo pecado, está destinado al infierno. Pablo incluyó diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho de otra manera, Pablo declaró que si creemos en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, seremos redimidos de todos nuestros pecados, y como resultado de esto nos convertiremos en hijos de Dios y recibiremos la vida eterna. No importa que crean en Jesús o no ahora, lo que importa es lo siguiente: ¿tienen pecados ante Dios? Si tienen pecados aunque crean en Jesús, entonces son pecadores, y como todos los pecadores serán arrojados al infierno, llamado muerte espiritual, deben arrepentirse, creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y ser redimidos de todos sus pecados. Al hacer esto, conseguirán la justicia de Dios. Esta justicia de Dios solo puede conseguirla los que son redimidos de sus pecados. ¿De verdad conocen el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿De verdad creen en este Evangelio ante Dios? Si no es así, deben conocerlo y creerlo en él ahora. La justicia de Dios será suya entonces. La paga del pecado es la muerte. Si consideramos la muerte y la vida eterna y las contrastamos como el apóstol Pablo explicó en este versículo, entonces pensamos en qué ocurre con nuestras almas después de la muerte. Mis queridos hermanos, el precio de todos los pecados cometidos por todo el mundo es la muerte. Así que debemos pensar detenidamente en si nuestras almas tienen pecados o no. Si nuestras almas tienen pecados, aunque sean tan pequeños como el polvo, serán arrojadas al infierno. Aunque crean en Jesús y aunque nuestra fe en Él sea fuerte, si tenemos pecados, acabaremos en el infierno. Estas no son palabras humanas, sino que son el juicio de acuerdo con la ley de Dios y son la verdad. Antes solía creer en las doctrinas calvinistas de la iglesia presbiteriana. Solía pensar que la fe calvinista era la fe que iba donde el mundo iba y paraba donde el mundo paraba. Al pasar una década después de haber empezado a creer en Jesús, estaba en un seminario de teología, pero por entonces tenía serias dudas sobre mi fe. Un día
Mientras reflexionaba sobre mi fe ante Dios, me pregunté, ¿soy un pecador ante Dios o soy un hombre justo? La respuesta a esta pregunta fue que había pecados en mi corazón. La presencia del pecado me produjo angustia en mi vida y los pecados que permanecían en mi corazón no desaparecían por mucho que ofreciese oraciones de penitencia. Había creído que mis pecados habían sido borrados mediante la valiosa sangre de Jesús, pero incluso el más pequeño de los pecados en mi corazón que no podía tolerar me sofocaba. Este pecado nunca me dejó, sino que me siguió por todas partes. Aunque intentaba orar, este pecado me separaba de Dios y no me dejaba tener comunión con Él mediante la oración. Después de esto me di cuenta de que la palabra que dice que el precio del pecado es la muerte era la verdad eterna. En ese momento me di cuenta de que los pecados que había en mi corazón me llevarían al infierno, y cuando creí en el Evangelio del agua y el Espíritu, pude librarme de todos ellos. En esta fe, en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, se recibe el Evangelio del agua y el Espíritu. Mis queridos hermanos, si conocen el Evangelio del agua y el Espíritu y creen en él, podrán probar la verdadera fuente de la vida eterna de Dios. Lo que Pablo dijo en Romanos 6 es que si hemos sido liberados del pecado por Jesucristo y hemos recibido el don de Dios, debemos ofrecer nuestros cuerpos como instrumento de su justicia. Esto es lo correcto si han sido bautizados en Cristo y creen en su justicia.